El sol italiano se había puesto en Mugello, pero el calor que quedaba no venía del asfalto ni de los motores humeantes. Venía del silencio incómodo en el que quedó la sala de prensa tras una carrera que no había terminado en la línea de meta. Porque mientras Marc Márquez celebraba en el podio su victoria más comentada del año, en otro rincón del paddock, un fuego distinto empezaba a arder. Y no era de celebración. La carrera había sido de las que se graban en la retina, caótica, agresiva, sin concesiones. Márquez, en modo depredador, se había abierto paso desde la tercera fila, tirando de su estilo antiguo, aquel que enamoraba y enfurecía a partes iguales. Había frenado más allá del límite, había sostenido la moto en los ángulos imposibles, y había ganado por centímetros a Bagnaia, con un adelantamiento final que rozó lo ilegal, si es que en MotoGP existe algo realmente ilegal cuando se trata de ganar. La dirección de carrera lo revisó, lo analizaron fotograma por fotograma, decidieron no sancionar, bandera a cuadros, podio, cava, sonrisas. Pero esa decisión no calmó a todos, sobre todo no calmó a Jorge Lorenzo. El 5 veces campeón del mundo, que durante los últimos años se había convertido en una figura habitual de las tertulias televisivas, podcast de élite y análisis técnicos, rompió su habitual tono analítico. Lo que dijo no fue una opinión, fue un disparo en línea recta. La crítica no era solo contra la maniobra, era contra lo que representaba. Para Jorge, esa victoria no era una obra maestra, era una distorsión peligrosa del ADN del deporte. No habló como rival, habló como purista. Como alguien que había construido su carrera desde la simetría perfecta, el cálculo milimétrico, la velocidad sin violencia. Y lo que vio en Mugello, según él, fue lo contrario, una exaltación del caos disfrazado de épica. Marc, para Lorenzo, no había ganado por talento. Había ganado porque la dirección de carrera tenía miedo de quitarle una victoria a una leyenda mediática. Y eso, en su opinión, era una grieta que podía tragarse la credibilidad del campeonato. La declaración fue como una llamarada. Sumo sum. Los medios la recogieron como titular. Los aficionados comenzaron a discutirla como si fuera un resultado alternativo. Y en Ducati, aún saboreando la victoria de Marc, algunos rostros se tensaron, porque sabían que las palabras de Jorge no venían del resentimiento sino de la vieja guardia. De quienes habían dominado el MotoGP cuando la belleza aún estaba en la trazada perfecta, no en el golpe de efecto. La polémica creció más rápido que cualquier celebración. Los foros se incendiaron. Los expilotos tomaron posiciones. Unos recordaban cuando Jorge y Marc compartieron box. Otros no olvidaban su roce eterno desde que Lorenzo lo acusó de sobrepasar los límites del respeto en pista allá por 2013. Pero ahora era diferente. Ahora no había cascos ni combates, solo declaraciones. Duañanteren su los ming, duañanteren su los ming. Y en esa arena, Lorenzo tenía algo que Márquez no podía rebatir: memoria. Jorge repasó maniobras, citas, decisiones. Sacó a la luz momentos del pasado que muchos habían querido dejar atrás. Argentina, Austin, Silverstone. Situaciones en las que Marc había sido protagonista de polémicas similares. Una línea que, para Lorenzo, había dejado de ser anecdótica para convertirse en patrón. El debate trascendió. No era solo sobre Mugello, era sobre el estilo Márquez, sobre si ganar a cualquier precio era aún ganar. Sobre si el riesgo glorificado era el futuro o el principio del final. Mientras tanto, Marc callaba. Su entorno decidía no entrar en el barro. Porque sabían que contestar alimentaría más el fuego. Pero también sabían que Lorenzo no hablaba por hablar. Uturo. Lo hacía cuando quería mover algo. Cuando veía que se había cruzado una línea. El paddock se partió en dos. Los románticos del control, del pilotaje quirúrgico, del arte sin mancha, con Jorge. Los adoradores del genio impredecible, de la victoria al borde del abismo, con Marc. El MotoGP por un momento volvió a parecerse al box de Honda en 2019, una misma casa, dos visiones irreconciliables. Y Ducati, en medio, se veía obligada a preguntarse, ¿a cuál de los dos se parecía más su alma? La controversia no se resolvió, ni se resolverá, porque lo que Jorge Lorenzo había encendido no era solo una crítica. Era una pregunta sin respuesta clara.
¿hasta dónde se puede ganar antes de perder el deporte? Y mientras el mundial seguía su curso, los puntos se acumulaban, los motores rugían y las cámaras volvían a enfocarse en lo inmediato, esa pregunta quedaba flotando en el aire caliente de Mugello como una sombra más en la recta. Porque a veces, la victoria no termina en la bandera a cuadros. A veces, empieza justo después, y cuando el que la pone en duda, es otro campeón del mundo. Entonces todo el mundo escucha, pero el eco de esas palabras no se disipó como una simple opinión de poscarrera. No fue una crítica más entre tantas. Fue una grieta en el mármol, una fisura emocional que separó no solo a dos excompañeros de equipo, sino a dos generaciones del motociclismo. Marc Márquez, aún con la victoria de Mugello empañada por la tormenta mediática, no cayó en la provocación, no hizo declaraciones, no contestó con frases ni ironías. Contestó con vueltas rápidas en los tests de Montmeló, contestó con un ritmo de carrera que volvía a recordarle al Paddock porque había 6 coronas mundiales en su vitrina. Pero el silencio del catalán, lejos de aplacar la situación, la avivó, porque Jorge Lorenzo no se retiró de la conversación, al contrario, duplicó su postura. En su siguiente aparición como analista en televisión, se plantó frente a una pantalla gigante, con telemetría, cámara on board, comparativas. Y allí, en prime time, diseccionó cada centímetro del adelantamiento de Marc a Bagnaia, señalando punto por punto cómo, según su lectura, el de Cervera había incumplido los límites del reglamento. Que no era solo una cuestión de ganas ni de espectáculo, sino de respeto técnico, de reglas que debían aplicarse para todos. Porque si no, decía, lo que hacemos deja de ser deporte para ser un circo. La frase finalizó como una bofetada. Y ese fue el punto de no retorno. Ducati, que hasta entonces había intentado mantener la diplomacia, empezó a dividirse. No por culpa de Jorge, ni por el estilo de Marc, sino porque esa fractura ya existía desde antes, solo que ahora tenía voz. Los técnicos más veteranos, los que venían de la escuela Dovizioso, empezaron a levantar la ceja. Los ingenieros de la nueva generación, los que entendían el talento como fuerza bruta y adaptable, comenzaron a cerrar filas en torno a Márquez. No lo decían en voz alta. Pero los correos, las hojas de datos, las decisiones de garaje, hablaban. Mientras tanto, Pecco Bagnaia, el campeón, el otro protagonista de la maniobra polémica, guardaba silencio. Un silencio calculado, diplomático, pero que muchos interpretaron como incomodidad, porque él sí había sentido la maniobra en la piel. Él sí había notado el roce, el riesgo, la respiración cortada en la frenada final. Pero sabía que si hablaba, avivaba una guerra interna. Y Ducati, aunque poderosa, no podía sobrevivir mucho tiempo con un incendio dentro del box. El campeonato siguió, pero los fantasmas viajaban con el Paddock. En Sachsenring, los comisarios recibieron protestas no oficiales sobre ciertas maniobras al límite. Se hablaba sin decir nombres de una reinterpretación de las reglas que favorecía a pilotos acostumbrados a ganar a base de intimidación. El nombre no hacía falta. Todos sabían quién era el subtexto, y Jorge Lorenzo, desde su tribuna de expiloto, no aflojó. Al contrario, empezó a contar historias. Pequeños relatos de los tiempos compartidos en Honda, de cómo se diseñaban las motos pensando en un solo estilo. De cómo, en su opinión, el motociclismo había empezado a premiar más al que arriesgaba que al que perfeccionaba. El discurso empezó a calar en ciertos sectores del Paddock, en la prensa europea, en pilotos retirados que comenzaron a declarar, sin eufemismos, que lo que se había visto en Mugello era espectacular, sí, pero también peligroso. Mientras tanto, Marc Márquez seguía sumando puntos. Cada adelantamiento suyo, a partir de entonces, se analizaba con lupa. Las cámaras lo seguían no solo por admiración sino por sospecha, mientras Cervera era el piloto más seguido, y también el más cuestionado, y él lo sabía. Pero seguía corriendo como siempre lo hizo, al límite con los codos fuera, con la mirada fija no en los retrovisores, sino en el horizonte. Un día, en Austria, en una sala posterior al Warm-up, uno de los mecánicos de Ducati lo dijo sin micrófonos. Márquez no cambió, el mundo cambió. Ahora no saben cómo lidiar con un depredador. Y esa frase corrió por el Paddock como una verdad incómoda, porque tal vez, eso era lo que molestaba a Jorge Lorenzo. No el adelantamiento, no la victoria, sino la idea de que el mundo había dejado de valorar lo que él representaba,
porque Jorge fue el artista del ángulo, el monje de la trazada, el escultor del paso por curva, y Márquez era el cometa, el relámpago. La fuerza que no busca estética, sino impacto. Y Mugello fue solo el último escenario de ese viejo conflicto. Dol del monje 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 del Ghost, en la que busca la línea perfecta. La otra la que inventa una nueva línea, cada vuelta. Y ese día bajo el sol de la Toscana el relámpago ganó. Pero la tormenta apenas había comenzado.